La percepción que nos han compartido desde los territorios es que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes menores de edad, y violaciones de niñas y mujeres. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en colaboración con La Lupa, Periodismo con Perspectiva de Género. Queridas Margaritas latinoamericanas, les saluda nuevamente Margarita México. El tema que hoy quisiera colocar, o del cual me gustaría que América Latina se enterara, es sobre la grave situación de inseguridad y crisis humanitaria en comunidades indígenas. Desde hace unos días, la organización Red TDT, Todos los Derechos para Todas y Todos, sacó un comunicado donde denuncia la grave situación de violencia y crisis humanitaria en comunidades indígenas. Es un llamado por parte de las organizaciones civiles hacia el gobierno federal para que proteja a la población civil que está en riesgo. Esta población civil se ubica en los estados de Michoacán, Chihuahua y Chiapas. Los datos que vamos a dar en un momento no son oficiales, dado que el gobierno federal está minimizando esta información desde las mañaneras, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dice a diario que no es tan grave la crisis como la plantean las organizaciones de la sociedad civil o ciertos medios de comunicación, el cual cataloga como conservadores. Sin embargo, a pesar de ese linchamiento que ha tenido el presidente de la República hacia el trabajo de organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, ha resistido y ha tenido todavía la capacidad y la fortaleza para seguir adelante, para hacer este tipo de documentación y alzar la voz. Alzar la voz ya no solo para estar en contra del gobierno, porque ni siquiera se trata de estar en contra del gobierno, es para hacer un llamado, para sensibilizar sobre la grave crisis humanitaria. En días pasados, un grupo de organizaciones sacó un comunicado muy doloroso que relata la grave situación de violencia y crisis humanitaria en comunidades indígenas. Los datos que aquí se mencionan no son oficiales, dado que el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está informando a la sociedad sobre el número de desplazados que se están registrando en los estados que ya mencioné: Michoacán, Chiapas y Chihuahua. Voy a dar lectura a algunos de los fragmentos de este comunicado para no alterar nada de la información de la cual estas organizaciones de la sociedad civil han hecho esfuerzos muy valiosos para seguir documentando. Se trata de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, Servicios y Asesorías para la Paz, Serapaz, Data Cívica, Fondo Defensores, Grupo de Periodistas Independientes, Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International, IPRI en México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, Colectivo Emancipaciones, Colectivo Macehual Siamuej, CONAMI, ECMIA, Consultoría Técnica Comunitaria, CONTEC, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca. Todas estas organizaciones firmaron este comunicado, del cual haré unas breves lecturas para que ustedes puedan ir conociendo un poco cuál es la situación actual.
Leo comunicado. Con mucha preocupación, nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas en México. En el momento de esta publicación, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que en lo que va del año 2024 han registrado tan solo en los municipios de frontera Comalapa, Siltepec y Chocomucelo 8,190 personas desplazadas, tan solo en un año, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas. Pues bien, en un lapso de apenas 3 semanas, desde el 25 de agosto, se han registrado 7 comunidades afectadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán. Una persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua y una persona asesinada en el municipio de Chenalco, en Chiapas, y 2 personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad. Este comunicado nos dice que ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio. Quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así, se han podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y a la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños. Las organizaciones que han acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos, han visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. Y en el caso de Michoacán, se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las Fuerzas Armadas, precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil. Sin embargo, reportaron la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad. Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes menores de edad, y violaciones de niñas y mujeres. Vuelvo a leer el comunicado. Frente a esta situación de suma gravedad, se hace un llamado al gobierno federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales para proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos. Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas. Poner en marcha
rutas para el desarme de los grupos armados, articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones, que garanticen acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general, la búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad, que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los 3 niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad. Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. No es posible que si se está pidiendo que haya asistencia de Fuerzas Armadas para que traten de inhibir esta serie de delitos inhumanos, no estén llegando, no estén atendiendo a la población. Y no es posible que vengan a decir que ahora no va a haber más militarización en México porque la Secretaría de la Defensa Nacional, la gente que compone la Secretaría de la Defensa Nacional es pueblo. No nos pueden venir a decir que en México hay paz, porque ese es el discurso que está prevaleciendo en el gobierno federal. Que esto es amarillismo, es sensacionalismo de los medios conservadores, y no es así. La gente está demandando que acudan las Fuerzas Armadas para que al menos traten de inhibir, que haya algo, una autoridad que les proteja, pero no. Entonces no entendemos la necedad del gobierno federal de no querer formar un bando civil para proteger a la población si cuando la población le pide que asistan, no asisten. Hay un contrasentido en esta propuesta de militarización en México, donde quieren que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se entiende la postura del gobierno, porque por un lado quiere que toda la seguridad pública del país pase a manos de los militares mediante la figura de la Guardia Nacional, pero cuando la población les exige que acudan las Fuerzas Armadas, no llegan, y al contrario son criminalizados. Entonces, ¿de qué paz nos están hablando? ¿Cómo está cerrando este sexenio? ¿Qué le espera a la próxima presidenta de México? Seguiremos informando. Margarita México. Soy Margarita Se Asoma y si les gustó este episodio, denle like, comenten y compartan. También pueden ser parte de la comunidad de Margaritas con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links están en las redes de Margarita Se Asoma Podcast.